¿Es su primera vez en una base, veterano? La voz era aguda, con un toque de arrogante diversión que se abría paso entre el murmullo del comedor. El capitán Evans, con sus galones brillando bajo las luces fluorescentes, miró con una sonrisa burlona al anciano sentado solo. Parece un poco perdido. Philip Bradford, de 83 años, no levantó la vista de su café. Hizo girar el líquido oscuro en la gruesa taza de cerámica. Su mano, nudosa pero firme, permanecía fija en el pequeño remolino que creaba. El capitán, flanqueado por dos tenientes más jóvenes, deseosos de imitar su seguridad, intercambió una mirada impaciente. «Te estoy hablando», insistió Evans, alzando la voz un poco más, atrayendo la atención de algunas mesas cercanas. «Esta zona es para personal en servicio activo. Muéstreme su identificación», lo dijo con la autoridad despreocupada de quien nunca se había enfrentado a un verdadero desafío. Lucía su uniforme como un símbolo de importancia, un escudo de rango que lo hacía sentir invencible. El comedor de oficiales un martes era una sinfonía de caos controlado. El tintineo de las bandejas, el arrastrar de las sillas, el murmullo de cientos de conversaciones sobre horarios de entrenamiento, planes para el fin de semana y el aroma a pollo seco. Pero alrededor de la mesita de Philip, comenzaba a formarse un pequeño silencio. El joven aviador Forks se detuvo a medio camino de la boca, observando la escena con una mezcla de curiosidad e incomodidad. El capitán Evans, disfrutando de la atención, se inclinó hacia adelante y apoyó las palmas de las manos sobre la mesa de Philip. El golpe hizo que la taza de café saltara. «Identifícate ahora, o haré que seguridad te muestre la puerta principal». Su tono ya no era divertido. Era una orden, una mezquina demostración de poder en su pequeño reino de mesas de formica y almuerzos al vapor. Philip finalmente levantó la vista. Su mirada no era de ira, ni de miedo, ni siquiera de molestia. Era tranquila, mesurada, y tenía una solemnidad que pareció desconcertar momentáneamente al capitán. Lenta y deliberadamente, Philip metió la mano en el bolsillo de su gastada chaqueta de cuero roja. La chaqueta era una reliquia, agrietada y descolorida como solo el tiempo y la experiencia pueden lograr. Olía ligeramente a aceite de motor y aire invernal. Sacó una sencilla cartera de cuero, también gastada. De ella extrajo una tarjeta plastificada. Sus bordes se habían suavizado con el tiempo. La foto era el fantasma de un hombre mucho más joven, con la misma mirada firme. La dejó sobre la mesa sin decir palabra. Evans arrebató la tarjeta. La sostuvo a contraluz, en un gesto teatral de escrutinio. «Retirado», se burló, leyendo la tarjeta. «¡Claro! ¿Disfrutando de la comida pagada por los contribuyentes? ¿En serio?» Arrojó la tarjeta de nuevo sobre la mesa, donde se detuvo junto al salero. Su teniente se rió entre dientes en Q. El capitán no había terminado. Recorrió con la mirada el atuendo sencillo de Philip. Los pantalones cómodos, la camisa lisa, la vieja chaqueta. Su vista se detuvo en un pequeño y discreto broche prendido en la solapa. Era un simple adorno de plata, sin brillo ni ostentación. Estaba deslustrado por el paso del tiempo. «¿Qué es esta cosita?», preguntó Evans con voz cargada de condescendencia. Extendió la mano y golpeó el alfiler con la uña. El tintineo agudo resonó en el silencio creciente. «Te lo ganaste en la rifa de la BFW. Un premio para el veterano más anciano presente». El aviador de la mesa contigua se removió incómodo. Aquello había cruzado la línea entre la arrogancia casual y la falta de respeto flagrante. Un anciano estaba siendo humillado en la misma institución a la que una vez había servido. El silencio ya no era solo silencio. Era denso, cargado de una desaprobación tácita. Evans, sin embargo, estaba demasiado absorto en su actuación como para percatarse del cambio. Solo veía a un anciano que se negaba a caer en provocaciones, y eso lo enfurecía. «Le hice una pregunta, anciano», insistió Evans, alzando la voz. «Esta es mi fuerza aérea ahora. Tenemos estándares. No permitimos que cualquier civil entre y se haga pasar por soldado».
La calma de Philip permaneció impenetrable. Simplemente miró al capitán, con expresión inmutable. Esta plácida negativa a entrar en conflicto pareció exacerbar la frustración de Evans, más que cualquier réplica airada. El capitán sintió que su autoridad era cuestionada en silencio, no mediante un desafío, sino con una completa indiferencia. Era capitán. Estaba acostumbrado a que le respondieran. Estaba acostumbrado a la diferencia. Aquel anciano silencioso no le ofreció nada, y al hacerlo, se lo llevó todo. La tensión era palpable. Evans sintió todas las miradas sobre él. Él había empezado esto, y ahora tenía que terminarlo. No podía simplemente marcharse. Parecería que un anciano silencioso lo había vencido. «¿Sabes qué? Creo que estás invadiendo propiedad privada», declaró Evans, alzando la voz lo suficiente como para oírse al otro lado del pasillo. Las últimas conversaciones se apagaron. Todas las miradas estaban puestas en ellos. Tu identificación podría ser falsa. Esa chaqueta, ese pin, seguro que lo compraste en una tienda de excedentes militares para conseguir una comida gratis. Es patético, la verdad. Se inclinó hacia ellos, bajando la voz a un siseo conspirador con la intención de intimidar. Podría tenerte en una celda durante las próximas 6 horas mientras verificamos tu historia. ¿Es eso lo que quieres? ¿Pasar la tarde dando explicaciones a las fuerzas de seguridad? Aún así, Philip no dijo nada. Su silencio era un ancla en medio del torrente de palabras del capitán. Era profundo, inamovible, y comenzaba a hacer que el capitán pareciera desquiciado. Los 2 tenientes que estaban detrás de él ya no sonreían. Miraban fijamente sus botas, deseando estar en cualquier otro lugar. El espectáculo se había vuelto amargo. El chasquido del alfiler, el tintineo de una uña sobre la vieja plata. Por una fracción de segundo, el resplandor fluorescente del pasillo de malla desapareció. En su lugar, se oía el viento aullante, el rugido ensordecedor de 4 motores Allison al límite. El aire estaba impregnado del olor a ozono, cordita y miedo. Abajo, a través del plexiglas roto de la cabina, un tapiz de explosiones antiaéreas pintaba el cielo nocturno de un naranja mortífero y horripilante. Un joven Philip Bradford, con el rostro iluminado por el resplandor rojo del panel de instrumentos, extendió la mano hacia su copiloto, un chico llamado Miller, que estaba desplomado sobre los controles, con el traje de vuelo manchado de negro. Con mano temblorosa, Philip retiró el prendedor de plata idéntico de la solapa de Miller antes de que el fuego consumiera la cabaña. No era un premio, era una promesa, un recuerdo del precio. En la imagen, aparece la cara burlona de un niño jugando a los soldados, desde una mesa cerca de la pared del fondo. La aviadora de primera clase Sarah Miller observaba con el estómago revuelto. Sus manos, calvas y apretadas en puños, estaban bajo la mesa. Conocía al capitán Evans por su reputación, arrogante, exigente e inseguro. Pero esto era distinto. Esto era cruel. El anciano, con su serena dignidad, le recordaba a su propio abuelo, un veterano de Vietnam que rara vez hablaba de su servicio, pero que se comportaba con la misma calma inquebrantable. Vio cómo se soltaba el pasador, oyó las burlas del capitán y sintió una oleada de ira protectora. No podía enfrentarse directamente al capitán. Eso sería un suicidio profesional, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados. La voz de su abuelo resonó en su memoria. Siempre hay una forma correcta de hacer lo correcto. Con discreción, sacó el teléfono del bolsillo, manteniéndolo por debajo de la mesa. Sus dedos se deslizaron con rapidez por la pantalla. No llamó al 911, no llamó a seguridad. Navegó hasta el directorio interno de la base y encontró el número del comando del ala. Pulsó el botón de llamada y se llevó el teléfono a la oreja, apartando la mirada del centro de la acción. Una voz tranquila y profesional respondió: «Comando del 12PO, ala aérea. Habla el sargento Davis». «Sargento», susurró Sarah con voz tensa y urgente. «Soy el aviador Miller. Estoy en el comedor principal de Falcon's Landing». «¿Cuál es la situación, aviador?».
Hay un incidente. El capitán Evans, de logística, está acosando públicamente a un veterano anciano. Sarah respiró hondo, intentando mantener la voz firme. La cosa se está poniendo muy fea. El capitán amenaza con arrestarlo. Entendido, aviador. ¿Puedes anotar el nombre del veterano? Sarah entrecerró los ojos, intentando ver la identificación que aún estaba sobre la mesa. Creo que sí. El capitán volvió a dejar su identificación sobre la mesa. Déjame ver. Se puso de pie, fingiendo estirarse, girando el cuello. El ángulo era malo. Un segundo. Caminó como si se dirigiera a la barra de bebidas, pasando lo suficientemente cerca como para echar un vistazo a la mesa al pasar. El nombre en la tarjeta descolorida se vio nítido por un instante. Caminó unos pasos más antes de volver a hablar por teléfono, de espaldas a la escena. «Sargento», dijo, con la voz apenas un susurro. «El nombre en la identificación es Bradford, Philip Bradford». Hubo una pausa al otro lado de la línea. No fue larga, pero sí un instante de absoluto silencio. Cuando el sargento Davis volvió a hablar, el tono tranquilo y profesional había desaparecido. En su lugar, una urgencia cortante y tajante erizó la piel de Sarah. «Aviador Miller», dijo con voz grave e intensa. «Repite ese nombre. Deletréalo». «Bradford», susurró ella. «Philip». Otra pausa, esta vez marcada por el frenético tecleo. «Dios mío», exclamó Davis al teléfono. «Soldados, manténganse en la línea, pero no ataquen. ¿Me entienden? No se acerquen al capitán. Ya viene la ayuda». La línea no se cortó, pero ella pudo oírlo gritar, con la voz amortiguada, como si hablara con alguien en la oficina. Alcanzó a entender. «¡Traigan al coronel ahora!». En la elegante oficina con paneles de madera del comandante de ala, la coronel Ann Jensen estaba en medio de una reunión informativa sobre el déficit presupuestario trimestral. Gráficos y tablas se proyectaban en la pared, y el aire estaba cargado del lenguaje árido de las proyecciones financieras. Su concentración era absoluta hasta que su ayudante, un joven pero muy eficiente sargento mayor, irrumpió en la habitación sin llamar. Un pecado capital. «Coronel, disculpe la interrupción, pero necesita oír esto», dijo, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos. La coronel Jensen, una mujer conocida por su imperturbable compostura, lo miró con frialdad. «Sargento, más vale que esto sea una guerra inminente». «Bien podría serlo, señora», dijo él, inclinándose hacia ella y bajando la voz. «Acabamos de recibir una llamada del cuartel. Un oficial está acosando a un visitante». «Señora, el visitante se llama Philip Bradford». El nombre quedó suspendido en el aire un instante, y su efecto en la coronel Jensen fue inmediato y profundo. Palideció. La pluma que sostenía cayó sobre la superficie pulida de la mesa de conferencias con un estrépito que resonó como un disparo en la silenciosa sala. Se levantó tan rápido que su pesada silla se deslizó hacia atrás por el suelo. «¿Dónde?», exigió con voz firme y controlada. «En el aeródromo de Falcon, señora. En el cuartel principal». «Tráigame el coche», espetó, cogiendo ya su gorra de servicio del perchero. «Llévenlo a la entrada principal ahora mismo», dijo, dirigiéndose a los atónitos oficiales sentados a la mesa. Esta reunión ha terminado. Mientras su ayudante se apresuraba a cumplir, ella añadió una orden más, con la voz cargada de incredulidad y puro terror. «Pónganse en contacto por radio con el jefe de la base. Díganle que venga a verme allí. Díganle que es una situación crítica. Lo entenderá». Era un código que no habían usado en años, reservado para una crisis de la mayor magnitud posible en la instalación. Para la coronel Jensen, esto era suficiente. El nombre de Philip Bradford no era un nombre cualquiera, era una leyenda, un pilar fundamental de la institución a la que servía, y un capitán bajo su mando estaba, en ese preciso instante, profanando ese pilar de la forma más pública imaginable. De vuelta en el comedor de oficiales, el capitán Evans, envalentonado por el continuo silencio de Philip,
Se preparó para asestarle el golpe final. La silenciosa desaprobación de la sala se interpretó ahora como un desafío a su autoridad, uno que debía ganar con contundencia. Sacó pecho e hizo un gesto a los 2 agentes de seguridad que estaban cerca de la entrada, observando la escena con inquietud profesional. «Muy bien, basta ya», anunció Evans a todos los presentes. «Este hombre está claramente desorientado y representa un riesgo potencial para la seguridad». Señaló con el dedo a Philip. «Quiero que lo escolten fuera de esta base. Llévenlo a las autoridades civiles para una evaluación psicológica completa. Es evidente que no está en condiciones de estar en una instalación federal. Fue un abuso de poder total. No se limitó a eliminar a una persona que consideraba una molestia. Intentaba humillar a un anciano, despojándolo de su dignidad y su cordura frente a un grupo de compañeros. Algunos de los aviadores más jóvenes jadearon. Esto ya no era una simple falta de respeto, era un abuso de poder grotesco. Los 2 miembros de las fuerzas de seguridad avanzaron con semblante adusto. Seguían una orden de un superior, pero por la vacilación en sus pasos, era evidente que sabían que estaba mal. Justo cuando los primeros aviadores llegaron a la mesa, las puertas principales del comedor se abrieron de golpe con un estruendo que hizo que todos se estremecieran. No se abrieron con suavidad. Las puertas se abrieron de golpe, chocando contra los topes de la pared. En el umbral, recortada contra el brillante sol de la tarde, se encontraba la coronel Anne Jensen. La flanqueaban el sargento mayor de la base, un hombre cuyo rostro reflejaba una furia contenida, y un equipo de seguridad de 4 aviadores armados que se movían con una seriedad letal. La llegada fue un shock físico. El murmullo de la sala se desvaneció, reemplazado por un silencio tan absoluto que parecía como si el aire hubiera sido succionado del edificio. Los tenedores se detuvieron. Las bandejas permanecieron inmóviles. Todos en ese pasillo, desde los aviadores más jóvenes hasta los cocineros civiles en la cocina, se quedaron paralizados. La mirada de la coronel Jensen recorrió la sala con frialdad y análisis. Pasó por encima de los atónitos tenientes, de los aviadores encogidos de miedo, y se detuvo en el capitán Evans. Ni siquiera lo saludó. Su expresión era de puro desdén, como si fuera un mueble más que debía sortear. Toda su comitiva avanzó con un único propósito. Sus botas lustradas resonaban contra el suelo de linóleo con un ritmo pesado y contundente, como un tambor de fatalidad. Se abrieron paso entre el mar de mesas y curiosos. Su camino se dirigía directamente, sin aspavientos, a la mesita donde el anciano de la chaqueta de cuero seguía sentado, observándolos con calma acercarse. El capitán Evans se quedó paralizado, como un ciervo deslumbrado por los faros de un tren de carga. Observó al comandante de ala, la máxima autoridad de toda la base, pasar junto a él como si no existiera. El mundo se le había puesto patas arriba y estaba perdiendo el equilibrio. El coronel Jensen se detuvo justo a 1 metro de la silla de Philip Bradford. El sargento mayor se detuvo a la altura de su hombro, con la postura rígida como un palo. Por un instante, ella se limitó a mirar al anciano, y su expresión, antes una máscara de furia gélida, se suavizó en una de profunda e inconfundible reverencia. Luego, con un movimiento increíblemente preciso y cargado de significado, el coronel Jensen la puso en posición de firmes. Se llevó la mano derecha a la frente, con los dedos perfectamente alineados, y le dirigió el saludo más enérgico y respetuoso de su distinguida carrera. «Señor Bradford», dijo, con una voz que resonó con una autoridad y una diferencia que sumieron a toda la sala en un silencio aún más profundo. «En nombre de toda la Deustultia ala aérea, quiero disculparme por la recepción que ha tenido. Es un honor tenerlo en mi base, señor». La palabra «señor» resonó en el aire, electrizante y transformadora. El jefe de la base le devolvió el saludo militar, con la mirada fija en Philip, con expresión de admiración. Al capitán Evans se le desencajó la mandíbula. Su mente intentaba procesar lo que veía. Un coronel con todas las de la ley estaba saludando. Un ganador de una rifa de veteranos. No tenía sentido. Philip Bradford finalmente se movió. Asintió lenta y suavemente a la coronel. «Descansa, Anne»,
dijo con voz baja, pero que resonó con claridad en el silencioso salón. Sabía su nombre. La coronel Jensen bajó el saludo, pero permaneció firme. Se volvió, no hacia Evans, sino para dirigirse a todos los presentes en el comedor, con una voz que adquirió el tono de una enérgica disertación. Para quienes no lo sepan, comenzó recorriendo con la mirada los rostros jóvenes e incrédulos. Están ante una leyenda viviente. Este es el sargento mayor retirado de la Fuerza Aérea, Philip Bradford. Un murmullo de asombro recorrió la sala. El título era mítico, el rango más alto posible para un suboficial, el principal asesor del jefe de Estado Mayor y del secretario de la Fuerza Aérea. Solo había uno a la vez. Este anciano silencioso no era solo un veterano, era un titán, una figura fundamental en la historia de su servicio. Jensen continuó, con una voz llena de fuerza. Este hombre realizó 42 misiones de combate sobre Vietnam del Norte como artillero de un B-52. Recibió la Cruz de la Fuerza Aérea por su valentía en combate, otorgada por defender a su tripulación y su avión averiado durante más de 2 horas contra repetidos ataques de cazas enemigos, permitiendo que su tripulación se lanzara en paracaídas antes de que la aeronave se perdiera. Hizo una pausa, dejando el peso de eso se asienta. Tras su servicio en la aviación, no dejó de servir. Como jefe lideró el desarrollo del moderno sistema de educación militar profesional, por el que ha pasado cada suboficial presente en esta sala. Defendió personalmente las reformas salariales y de calidad de vida de la década de 1980 que garantizan una vivienda digna y prestaciones. La estructura misma de la Fuerza Aérea, en la que sirven hoy, se construyó sobre los cimientos que este hombre colocó en toda la sala. La reacción fue una lenta pero creciente ola de comprensión. Los jóvenes aviadores, uno a uno, luego en grupos, comenzaron a ponerse de pie. No fue una orden. Fue una espontánea atracción magnética de respeto. Pronto, todos los militares presentes se pusieron de pie, con la mirada fija en el anciano discreto de la chaqueta de cuero. La vergüenza en los rostros de los 2 tenientes que habían estado con Evans era palpable. Parecía que deseaban que la tierra se los tragara. Solo entonces, tras establecer la leyenda, la coronel Jensen finalmente dirigió su gélida y controlada mirada al capitán Evans. Todo el peso de su autoridad se abatió sobre él. Su voz no era fuerte, pero era lo más frío y cortante de la sala, un arma afilada por años de liderazgo. «Capitán», dijo, con una sola palabra cargada de desprecio. «Queda usted relevado de sus funciones. Con efecto inmediato mi ayudante lo acompañará a mi despacho. Me esperarás ahí. No hablarás con nadie. No tocarás el teléfono. ¿Entendido?» Evans, con el rostro pálido como la ceniza, apenas pudo murmurar con voz entrecortada. «Sí, señora». Parecía como si lo hubieran golpeado. Pero antes de que el auxiliar pudiera tomarle el brazo, Philip Bradford habló por fin. Su voz, ronca por la falta de uso, sonaba clara como una campana en el silencioso pasillo. «Coronel», dijo con suavidad, levantando una mano. «Deje al muchacho tranquilo un momento». La coronel Jensen hizo una pausa, con expresión interrogante. Philip dirigió sus serenos ojos, ya entrados en años, al capitán caído en desgracia. En ellos no había ira, ni triunfo, solo una profunda tristeza. «Hijo», dijo Philip con voz suave, «ese rango que llevas en el cuello no es una corona. No está ahí para engrandecerte ni para darte poder sobre los demás». Se tocó el pecho, donde parecía residir el fantasma de unas galones de décadas pasadas. «El rango es una carga. Es un peso que llevas sobre tus hombros por cada aviador del que eres responsable. Su bienestar, su desarrollo, sus vidas. Esa es la carga. Deberías sentirlo cada mañana al vestirte. En el momento en que empieza a sentirse ligero, es el momento en que ya no estás capacitado para liderar». Miró el pequeño prendedor de plata en su solapa, del que Evans se había burlado. Dijo, «Esto es solo un recordatorio del precio de no cargar con ese peso adecuadamente. El viento aullando, el avión en llamas.
El joven Philip está arrodillado en el oscuro y humeante fuselaje. Intenta sacar a su copiloto Miller de su asiento, pero es inútil. Miller ha muerto. El fuego lo envuelve todo. «Lo siento, chico», susurra Philip con la voz quebrada. Toma el pin de la solapa de Miller. Está caliente al tacto. Es una promesa para recordar, un símbolo del peso supremo del liderazgo. Los nombres y rostros de aquellos a quienes no pudiste traer de vuelta a casa. No era un trofeo al valor. Era una cicatriz, una profunda cicatriz plateada. Las consecuencias para el capitán Evans fueron rápidas y silenciosas. No hubo consejo de guerra público, ni gran espectáculo. Su carrera simplemente terminó. Tras una tensa conversación unilateral en la oficina del coronel Jensen, fue reasignado a una habitación sin ventanas en el departamento de archivos de la base, con la tarea de digitalizar los manifiestos de suministros archivados de la década de 1970. Fue una decisión clara y un mensaje humillante. Ya no eres un líder, eres un administrador del pasado. En 6 meses, su renuncia fue aceptada sin problemas. Sin embargo, el cambio más significativo fue institucional. El coronel Jensen, profundamente afectado por el incidente, ordenó la incorporación de un nuevo programa al programa de desarrollo profesional de oficiales de la base. Fue una sesión de 2 horas sobre la herencia militar y las responsabilidades del liderazgo, impartida por el propio sargento mayor de la base. El eje central del curso fue un estudio de caso anónimo sobre un joven capitán arrogante y una figura legendaria, discreta y modesta. Comedor de oficiales. Se convirtió en una historia con moraleja, una valiosa lección de humildad que se extendió a otras bases. La historia de lo ocurrido en Falcons Landing se convirtió en una anécdota silenciosa de la Fuerza Aérea. Unos meses después, un hombre vestido de civil empujaba un carrito de la compra en un supermercado. Estaba más delgado y su arrogancia había desaparecido, reemplazada por una discreta reserva. Al doblar la esquina del pasillo de las conservas, lo vio. Philip Bradford estaba allí de pie, estudiando con atención las etiquetas de las distintas marcas de sopa. El hombre, el antiguo capitán Evans, se quedó paralizado, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Podría haberse dado la vuelta, haberse marchado, y Philip jamás se habría enterado. Pero no lo hizo. Respiró hondo, con la respiración entrecortada, y avanzó. «Señor Bradford», dijo con voz apenas audible. Philip se giró, y sus ojos tranquilos reflejaron un destello de reconocimiento. «Soy Daniel Evans», tartamudeó, sintiéndose tonto por siquiera haber dicho su nombre. Yo era el capitán del comedor. Le costaba articular las palabras. La vergüenza aún era una herida reciente. Nunca tuve la oportunidad de disculparme como es debido. Lo que hice fue inexcusable. No hay excusa. Fui arrogante y cruel, y lo siento muchísimo. Philip Bradford observó al joven humillado durante un largo rato. Estudió su rostro, viendo no al oficial arrogante, sino a un hombre que lidiaba con una dura lección. Dejó su lata de sopa en el carrito y, para sorpresa de Evans, extendió la mano y le puso una mano firme y serena en el hombro. «Hijo», dijo Philip con voz suave, «todos tenemos días malos. Lo que define a un hombre no es si cae, sino si se levanta y aprende de ello». Asintió levemente. «Simplemente sé mejor mañana que ayer. Es lo único que podemos hacer». Le dio una palmadita en el hombro a Evans y volvió a la sopa. La conversación había terminado. Para Daniel Evans, fue el comienzo de un largo camino. Para Philip Bradford, fue un martes cualquiera. La historia de Philip Bradford nos recuerda con fuerza que los héroes caminan entre nosotros, a menudo de las maneras más silenciosas y discretas. La mayor fortaleza no reside en el rango, sino en la integridad. Si te conmovió esta historia de valentía sin pretensiones, dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete a Veteran Valor.